A continuación tendremos la intervención del doctor Humberto Quiseno. Humberto Quiseno es doctor en Filosofía de la Universidad de Barcelona, España. Es profesor de la Universidad del Valle, Instituto de Educación y Pedagogía, director del doctorado en Historia de la Educación en la Universidad del Valle, miembro de investigación Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia y asesor pedagógico del proyecto Generación Conciencia. Bienvenido, doctor Quiseno. Buenos días. Hoy en Colombia se quiere introducir la ciencia y la tecnología en las escuelas. Ese es el punto. Se quiere introducir la ciencia y la tecnología en las escuelas. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que no hay ciencia y tecnología en las escuelas. Pero es que no la hay ni en las universidades. Yo pertenezco a la Universidad del Valle hace 20 años y no la hay. La universidad apenas está haciendo los primeros desarrollos en producir ciencia y tecnología. Es que es muy difícil producir ciencia y tecnología. Colombia tiene que importar toda la ciencia y la tecnología. Eso es costosísimo. Pero la propuesta es que en lugar de importarla creamos, pero es que crear ciencia y tecnología es muy difícil. Bien, entonces les voy a comentar un poco por qué aparece la ciencia y la tecnología y por qué es tan importante la ciencia y la tecnología. Y es esto. Pido disculpas porque todo ese desarrollo, pues yo creo que es necesario. Estamos en una sociedad que se llama sociedad capitalista. Esa sociedad capitalista se inició en el siglo XVII. En el siglo XVII empezó el origen del capitalismo. Esa sociedad, que fue descrita también por Marx, por los economistas, Ricardo, Smith, y bueno, por políticos como John Locke, Stuart Mill, muchos caracterizaban a esa sociedad como una sociedad productiva, o sea, las empresas eran las mayores la mayor desarrollo de la productividad, y nosotros estábamos enseñados en esa sociedad en que la economía era la más importante, y por lo tanto a uno le decían que tenía que trabajar. Yo me acuerdo, mi papá me decía: necesito que usted sea un gran trabajador, necesito que sea un profesional, necesito que gane plata, así me decía. Entonces esos eran los ideales de esa anterior sociedad, una sociedad capitalista que surgió en el siglo XVII, pero que en el siglo XX se acabó. Ese es un punto importante. En el XX se acabó. ¿Cuál es el que se acaba? La sociedad económica, la sociedad de empresas, la sociedad de las fábricas, la sociedad del desarrollo del Estado, la sociedad del desarrollo económico grande, o sea, la forma en que se regía esa sociedad por una cosa que llaman capital. Lo importante era producir capital. Bien, entonces esa sociedad capitalista obviamente tenía que ser acompañado de una estructura, por ejemplo, como la educación. La educación está conectada a un sistema que son universidades, institutos, escuelas y jardines infantiles. Toda esa estructura que se llama estructura escolar pertenecía a esa sociedad, estaba identificada con los ideales de esa sociedad. Por lo tanto, la escuela era una escuela para enseñar a trabajar. Entonces, ¿cómo se enseña a trabajar? Pues se enseña a trabajar enseñándole a los niños desde pequeño disciplina. ¿Cómo alguien va a trabajar en una fábrica si la escuela no le enseña que hay que entrar a las 7, salir a la 1, que a cada hora va? ¿Por qué cambiaron las materias? Las materias eran de 7 a 8, de 8 a 9, 9 a 10. ¿Por qué? Porque eso iba dirigido en las fábricas, porque cuando ya los niños fueran adultos y fueran a trabajar, entonces para hacer algún producto lo tenían que hacer de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, de 11 a 12. O sea, la división de las materias no era una división, la división de los horarios de las materias no era una división que correspondía a las materias mismas. ¿Por qué diablos hay que enseñar matemáticas de 7 a 8? Pues, pero dígame por qué. No. ¿Por qué no enseñar de 7 a 10 o de 7 a 12? Pues en la Universidad del Valle yo doy cursos de 4 horas y nadie se cansa. Nada. ¿Por qué? Porque es otro sistema.
Entonces, todo el sistema escolar, para ir rápido, el sistema escolar pertenecía, se identificaba con la estructura económica de esa sociedad capitalista. Entonces las materias están, por ejemplo, ¿por qué disciplina? Uno, ¿por qué tiene que poner disciplina en la escuela? ¿Por qué a la puerta de entrada de la escuela hay un señor que no deja entrar? ¿Y por qué cuando entran los niños hay otra señora que para en el salón? ¿Y por qué a mí me pusieron a hacer fila para entrar al salón? ¡Qué horror! Fila para entrar al salón. ¿Qué estaba preparando allí la escuela? Pues el ejército. Él estaba formando a las personas para el ejército, para que fueran al ejército, y cuando fueran al ejército aquí hicieran fila. O diríamos hoy, pues estaban formando filas para poder que hagan fila en el cajero. No sé para qué, pero la disciplina. Pero mire, uno hace fila para entrar al colegio y eso no es fila para el conocimiento. No tiene nada que ver con el conocimiento la fila. ¿Qué tiene que ver? Nada, nada. Entonces la escuela era una estructura que pertenecía a esa sociedad. Y en la escuela era con disciplina, era con el sistema de horarios, era con la estructura arquitectónica de las escuelas. La estructura arquitectónica es cuadrada, en la mitad hay un espaciecito, hay aula alrededor y corredores. Colonia, cárcel. Michel Foucault, un autor que estudió en un libro Vigilar y Castigar, esas escuelas las llamó sistema carcelario. Y el sistema carcelario pertenece a las escuelas y a los hospitales. Atérrense de los hospitales. En un hospital, ¿por qué blanco? ¿Por qué? No tiene sentido de ser blanco. No tiene sentido ser blanco. Y en el hospital, a uno lo llevan para que dolor de cabeza. Y le dan la comida a todo el mundo, insípida, sin sal y sin nada, como si estuviera enfermo. O sea, el hospital tiene un régimen carcelario, en horarios, no se puede quedar, que tiene que ir. Pues, pero en el hospital no se puede hacer el amor por la noche, ¿por qué? No entiendo. No entiendo por qué los acompañantes no hacen el amor por la noche, que la hacen en las cárceles los domingos. En las cárceles los domingos se puede ir las esposas y el esposo está en la cárcel y le hace el amor con él y igual se va. Pero lo hace apenas 20 años. Antes no existía eso. Bien, lo que quiero mostrarles es esto. El sistema institucional de la sociedad capitalista estaba bien regulado y reglado por la economía, por el trabajo, por la productividad, por el dinero, por ganar más, por votar, por el Estado, en fin. Y ese sistema se acabó. Se acabó. ¿Por qué se acabó? Pues es muy largo decir por qué se acabó, pero se acabó después de la Segunda Guerra Mundial, se acabó el sistema. No solo se acabó porque apareció la tecnología, y como nos dicen, no se acabó porque por la Guerra Mundial, porque la misma Guerra Mundial destruyó los valores de esa sociedad. Y destruyó y cambió toda la sociedad. Y me parece muy importante que nosotros los maestros entendamos que en 1945 a 1950 hay una nueva sociedad, completamente nueva. Por ejemplo, ya no es importante trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajar como sistema productivo, entonces se creó un mercado mundial. Si uno pone ahora una fábrica de camisas y entonces pone todas las familias en camisas, resulta que cuando las va a vender, el mercado chino ya tiene todas las camisas afuera en el mercado, entonces lo quiebra. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? En lugar de poner una empresa de producción de camisas, se va y importa las camisas, esas hechas, más baratas. Entonces se acaba el sistema productivo. Es que no se produce ya, porque todo está en el mercado mundial. Ya no hay que producir ni tenis, ni camisa,
empresa, ni nada, no hay que producir, todo está en el mercado mundial. ¿Qué quiere decir eso? Se acaba el sistema productivo, empresarial, organizacional, la forma interna de las fábricas. Todas las fábricas en Antioquia de textiles se acabaron y tuvieron que importar tecnología. Al importar tecnología nueva, novedosa, sacaron todos los empleados. ¿Qué quiere decir eso? Ya no hay. Entonces las escuelas, ¿qué? Entonces, como las escuelas tenían disciplina, currículo, horarios, organización interna, todo estaba dirigido a la forma del trabajo. Cuando se acaba el trabajo, ¿ahora qué hacemos? Ahora qué hacemos si se acaba el trabajo, ¿qué vamos a hacer con los niños si les habíamos enseñado eso? Y resulta que, bueno, las sociedades europeas y americanas cambiaron inmediatamente el sistema escolar, pero Colombia no. ¿Por qué nos gana Haití? Porque cambió en Haití. ¿Por qué nos gana Brasil y Argentina? Y México, porque cambió. Y nosotros no cambiamos. Mire, yo soy del grupo de la práctica pedagógica en Colombia y llevo 25 años trabajando con los docentes en las escuelas en Colombia. Las normales en Colombia son del siglo XIX. Exactamente, sí. No voy a decir que es una normal en Colombia. Vean, para decirle una palabra, en la normal de Cali echaron a un niño y a una niña que tenían 12 años porque ya estaban besando. Por Dios. Y la señora decía que era un burdel la normal, que era un burdel. O sea, esa señora no está en la sociedad actual, está en el siglo XIX o XVIII, está en la colonia. Nosotros hemos demostrado en nuestra investigación que las escuelas públicas de Colombia son del siglo XIX. ¿Qué es siglo XIX? Tenemos cárcel, sistema carcelario en las escuelas, disciplina, horarios, filas, izar la bandera, vuelve a izar la bandera por la mañana y por la tarde. Rezo. Por ejemplo, mirar si los niños tienen pulgas o no tienen pulgas. Todo es del siglo XIX. Lo otro, evaluaciones implacables autoritarias, vigilar en los recreos, todo eso es siglo XIX. Entonces, ¿pero qué pasó en el mundo? ¿Qué pasó en el mundo? Miren, en el mundo empezó, hay un libro que tienen que, y está en la red, que léanlo porque es muy importante. Es un libro de Edgar, así se escribe, Faure, Edgar, F-A-U-R-E, Faure, Edgar Faure. Faure escribió un libro que se llama en 1968, Aprender a Ser. Aprender a Ser. Está publicado en Alianza Editorial y Alianza Editorial UNESCO. Ustedes ponen en Google Edgar Faure, Aprender a Ser, Alianza tal, y salen en PDF, lo bajan y lo leen. ¿Qué dice ese libro? Es de 1968, observen, 1968. Recién terminada la Guerra Mundial, que era en los años 50, o sea, 15 años después, el libro sale para todo el mundo. Se hicieron 25 ediciones de ese libro y se repartió en todo el mundo. ¿El qué dice Edgar Faure? Llega la revolución científica, llega la revolución tecnológica, vamos a crear nuevas escuelas, tenemos que crear un nuevo hombre, tenemos que crear un nuevo niño, tenemos que crear un sistema educativo diferente, tenemos que crear un sistema de formación, tenemos que crear una nueva sociedad. El libro lo dice el libro y todo el mundo empezó a hacerlo. 1965, en 68 empezó a hacerlo y Colombia no ha empezado a hacerlo. No ha empezado a hacerlo. O sea, sí, Colombia lo empezó a hacer con ondas, bueno, ahora les cuento el rollo de Colombia. Pero en el mundo se empezó a hacer eso. ¿Qué quiere decir eso? Si el sistema capitalista cambió, si ya no es importante trabajar, si no es importante la disciplina, si no es importante la urbanidad, por Dios santísimo. Cuando pasa un problema en una escuela, algunos maestros o maestras dicen, a esto falta urbanidad aquí. ¿Cómo así?
Al contrario, la urbanidad se tiene que acabar hace mucho tiempo. Urbanidad quiere decir los valores, el respeto, las tradiciones, la autoridad, las normas. Eso es horrible, eso no se puede, eso es del siglo XIX, de la anterior sociedad. Si hay un problema en esta sociedad actual, no puedes resolverlo con un problema anterior. ¿Sí ve? No se puede resolver con la cultura y la sociedad anterior, tiene que resolverlo con la sociedad actual. O sea, si hay un problema de disciplina y un niño fuma marihuana, lo que sea, y lo que sea, tú no le puedes decir, no, hay que castigarlo. Lo que hay que decir, no, tenemos que encerrarlo, no, tenemos que echarlo. Eso es tratar un problema con la cultura y los conocimientos del siglo XIX, de la sociedad anterior. Hay que tratarlo con derechos humanos, derechos ciudadanos, con comunidades, con otra cosa completamente distinta. Nada de urbanidad, nada de autoridad y nada de normas. Porque eso es regresar. Ese es el punto. Y entonces en ese libro de Aprender a Ser dice, tengamos que aprender a ser. Ser quiere decir aprender un nuevo nombre, hombre, aprender una nueva cosa, cambiar todo el chip, cambiarlo. No hemos querido cambiarlo. Tenemos las mismas escuelas del siglo XIX, siglo XVIII. Yo hago una investigación sobre la colonia, que me gustaría de pronto trabajar aquí en algunas regiones de Santander sobre el problema colonial. Pero el problema colonial es activo en muy gran parte de las escuelas colombianas. Por ejemplo, ¿qué es problema colonial? ¿Qué es que una colonia, cuando éramos parte de España, era que el maestro es rey? Si el maestro o la maestra es rey, es colonial, porque no puede ser el rey, no puede ser. El maestro no es el rey, es una comunidad. Los niños y el maestro es una comunidad, es un colectivo. No puede ser el rey, que yo mando, que manda qué. Lo mismo en las familias, el marido no puede mandar, ¿cómo así? Que manda a los hijos y que los hijos son mi propiedad. No, eso es el rey. No puede. Por eso las mujeres se la rebotan a todos los maridos horribles, machistas, autoritarios, que como así que el rey. Esto es de todos, mijito. Eso es una estructura colectiva. Aquí mandamos todo, pero si manda uno, es el rey. Es que usted no sabe las implicaciones que tienen a nivel educativo y de aprendizaje que el maestro mande. Daña toda la estructura. Daña toda la estructura. Yo tengo una hija que la hija me decía, papá, si tú algún día me mandas, no te vuelvo a obedecer. Yo obviamente no me obedeció nunca. Nunca. Porque yo no la mandaba. No nos mandábamos, ni mandaba ella ni yo. Porque ahí tiene que ser. Hay una cosa que yo aprendí, por ejemplo, leyendo pues todos estos asuntos de la pedagogía, dicen, uno no puede mandar a nadie. A nadie. Ni a los hijos, por supuesto que no. El hijo es el que más tiene que darle libertad y no mandarlo. Porque es imponerle la autoridad, es imponerle una orden. Y uno creía que si los padres creían en los maestros que uno mandaba y daba una orden, el niño aprendía y obedecía. Eso era cierto en el siglo XVIII y XIX, pero no es cierto en la actual sociedad. Es que hay que entender el punto de la actual sociedad. En la actual sociedad todo cambia, todo. Ahora les voy a decir cómo la estructura infantil cambió. Bien. Pero siguiendo el orden que venía, ¿qué pasa entonces en Europa, en Europa y en general en América, no América Latina? Y es, con el libro Aprender a Ser, se impuso una nueva concepción de toda la educación y por lo tanto de la pedagogía y de las escuelas. Y la consigna era cambiar el sistema escolar. O sea, que la escuela no sea una cárcel, no cárcel. Y que el maestro no sea autoritario, ni haya en la escuela disciplina. Hay que organizar de otra manera el sistema escolar. Por lo tanto, bueno, mire, no se educa para trabajar. Ese es el punto central. No hay que educar a los niños para que trabajen. No hay que educar para que sean buenas personas. No. ¿Por qué? Ahora le digo por qué. No hay que educarlos ni para trabajar, ni para que sean buenas personas, ni para que obedezcan. No. Hay que educarlos para que desarrollen los conocimientos. Ese es el punto.
y desarrollar los conocimientos fue las estrategias de la actual sociedad. Por eso se dice que a partir de 1945-50 se creó una sociedad que se llama Sociedad del Conocimiento, Sociedad de la Información, Sociedad Postindustrial, Postindustriales Posttrabajo, Sociedad Comunitaria, Sociedad del Servicio Educativo, Sociedad de los PEI, Proyectos Educativos Institucionales, Sociedad de las Comunidades, Sociedad de los Colectivos, una nueva sociedad. Y el maestro, que era hasta ahí, hasta el año 45, que era aquel que mandaba en el salón de clase, aquel que tenía una estructura alrededor de él, su disciplina y la evaluación para que lo hiciera, ese maestro se acaba. Se vuelve un maestro acompañante, un maestro ayudante, un maestro colaborador, un maestro que descubre con los niños, otra cosa completamente distinta, otra cosa. Mire, yo pertenezco a la Universidad del Valle, yo doy clases de pedagogía en las facultades de educación y para los maestros que van a enseñar en los colegios y en las escuelas. Y en la Universidad del Valle, o sea, los jóvenes no aceptan ninguna disciplina, nada, no aceptan que uno les imponga nada, y eso me parece excelente. ¿Por qué? Porque uno no puede gastar el tiempo mandando, no puede gastar el tiempo haciéndose obedecer, no puede gastar el tiempo imponiendo una disciplina. El tiempo hay que gastarlo en el desarrollo de los conocimientos y de las tecnologías, ahí hay que gastarlo. Entonces, el punto es este, es que cambia toda la estrategia. Yo les digo, yo un poco hemos estudiado ese asunto de las escuelas y los maestros en Colombia, y los maestros y las escuelas en Colombia y la educación pública en Colombia. Lamentablemente, la escuela de educación pública en Colombia no ha hecho caso al libro de Edgar Ford, Aprender a Hacer. No ha hecho caso, no la ha cambiado. Obviamente que ahora lo voy a decir, en la ley 115 cambió muchas cosas, pero la estructura escolar es la misma, la estructura es igual, o sea, todo el sistema es del siglo anterior al cambio de la sociedad de los conocimientos. Bien, en esa sociedad de los conocimientos se plantea entonces lo siguiente: ¿qué es lo que tiene que hacer la educación? Desarrollar la ciencia y la tecnología. Hasta ahí no se había desarrollado. Hasta 1945-50 en ninguna parte se había desarrollado la ciencia y la tecnología. Eso tiene una palabrita que pilas, se llama cognición. Cognición. ¿Qué quiere decir? Mire, si tú estás en la escuela y les pones a los niños a hacer fila, luego de la fila empiezan a revisarle la cabeza si tienen piojos. Luego de si tienen piojos le pregunta si hizo la tarea. Luego le pregunta si desayunó. Luego le pregunta entonces si estás contento. Luego le pregunta todo eso. ¿Qué quiere decir? Que no se desarrolla el conocimiento, sino el cuerpo. El cuerpo es que es lo físico. Entonces, si un maestro no hace nada de esas cosas y le pregunta al niño, oye, ¿tú me entiendes? Sí, me entiendo. ¿Entiendes que es 1 más 1? Sí, entiendo. ¿Entiendes que es 25 por 45? Sí, entiendo. ¿Entiendes en qué país vives? Sí, entiendo. Eso es el conocimiento. O sea, de entrada, dirigirse al conocimiento y no a los piojos, a la disciplina, a las filas, a ya no sé qué, que dónde está, que dónde está, que dónde está, que dónde está. Entonces resulta que, entonces, ¿qué dice aprender a hacer y qué dice la nueva sociedad? Tú tienes que dirigirte directamente al conocimiento. Tú tienes que, entonces, para que el maestro se dirija directamente al conocimiento de los niños, él tiene que tener conocimiento. Porque si no tiene conocimiento y tiene disciplina, autoridad, formalidad, evaluación en la cabeza, entonces no puede dirigir el conocimiento. Les plantean entonces la doble estructura. Primero, entonces hay que desarrollar, hay que crear una escuela del conocimiento. Hay que crear un maestro del conocimiento y niños del conocimiento. Y esa relación se forma. ¿Y cómo se forma? Con ciencia y tecnología. ¿Con disciplina? No. ¿Con autoridad? No. ¿Con normas? No. ¿Con reglamento? No. Con plan de convivencia. Por eso es plan de convivencia. El plan de convivencia es el que articula todo eso. Otro, con comunidad educativa.
y otro con proyecto educativo institucional. Pero bien, en Colombia se hizo así: convivencia, comunidad educativa, proyecto educativo institucional. Pero entonces todos los maestros, los rectores y todo, y la educación colombiana dijo: pero no acabe la disciplina, no acabe la autoridad, no acabe las normas, sigamos con la cárcel. Se siguió con la cárcel, se le agregaron lo otro, y luego agréguele competencias, agréguele lo que quiera, pero mantuvieron la estructura carcelaria, la mantuvieron. Mire, la UNESCO, el Banco Mundial, se mantienen diciéndole a Colombia: acaben eso, por Dios. Acaben esa escuela. Esa escuela impide el conocimiento, lo impide. Yo les digo, un padre autoritario, una madre autoritaria impide que los hijos desarrollen el conocimiento, lo impide. ¿Por qué? Porque la autoridad impide, eso se ha descubierto, que una autoridad impide, porque es una imposición, porque es del cuerpo, porque son normas corporales, no son principios de conocimiento. Entonces, en esas estamos. ¿Cómo cambiamos toda esa estructura? ¿Cómo la vamos a cambiar? ¿Cómo pasamos del sistema escolar basado en ciencia, tecnología y conocimiento e información y cambiamos la estructura escolar? Toda la estructura escolar. Había que cambiar el currículo, hay que cambiar entonces la disciplina, hay que cambiar el sistema de evaluación, hay que cambiar el sistema de formación de los maestros, hay que cambiar el sistema de acompañamiento de los niños. Tenemos que introducir unas nuevas cosas rarísimas en la escuela. ¿Cuál? Psicología cognitiva, tecnologías de la educación, las TIC, los idiomas, otra sociedad, o lo que es la nueva sociedad, introducirla en el sistema escolar. Eso es lo que no hemos podido. Una cosa son los conceptos, los principios, las teorías, las doctrinas que se plantean en la actual sociedad como modificación de toda la sociedad. Y otra cosa son las prácticas reales. Prácticas reales. Es decir, yo estoy diciendo, ¿qué cambió en el año 45-50? ¿Cómo plantearon un nuevo sistema? ¿Cómo modificaron? ¿Cómo crearon? ¿Cómo ellos piensan a nivel mundial que se debe cambiar la sociedad y qué debe hacer? Ahora, ya, problemas concretos, obviamente son problemas concretos. Pero esos problemas concretos hay que intentar resolverlos con los problemas actuales de la sociedad, no con los viejos. O sea, en el caso tuyo que me dices, yo creo que se está volviendo atrás a las normas para entender un fenómeno que se presenta en la actual sociedad. Un fenómeno, si el niño muerde y tú le pones normas y lo que sea, obviamente le está resolviendo como lo resolvería en el siglo XIX. Pero había que resolverlo de otra manera. Bien, pero no quiere decir esto, yo quiero decir una cosa. Vamos a hablar de ese punto. Es que hoy hay otra disciplina completamente distinta a la disciplina corporal. Es este punto, es este. Volviendo al punto, es esto. Si uno empieza con un niño, por ejemplo, lo que la disciplina planteaba, lo que es la disciplina cognitiva, lo que dice Piaget, lo que dice Vygotsky, lo que dice Ausberg, lo que dice Brunner, todos los psicólogos cognitivos que dicen esto. Si un niño si un niño aprende matemáticas, pongamos bien este punto. Si un niño le enseña matemáticas, entonces le enseña lo que es un concepto matemático, una vivencia matemática, es una percepción, eso va por la suma, la división, la multiplicación, eso va a la geometría, luego la geometría, los números, etcétera, etcétera. Se dice en psicología cognitiva, los niños tienen una disciplina. Esa es la disciplina. ¿Cuál? La cognitiva. ¿Cuál? La de los conceptos. ¿Cuál? La de la ciencia. Entonces, ¿y eso para qué sirve? Es que la cognición, cuando uno tiene disciplina, uno aprende a comportarse. Es decir, la propuesta de Piaget y Vygotsky es que el ser humano, los niños, los jóvenes, cuando incorporan la disciplina de los conocimientos, esa disciplina funciona como una disciplina para el cuerpo y para el espacio, no solamente cognición. La otra, si a uno le enseña a un niño la disciplina corporal,
a la fila, al orden, tal y tal cosa, no va a aprender la disciplina cognitiva, la de los conocimientos. Entonces, como no aprende la disciplina de los conocimientos, se ve restringido, porque no puede operar en el conocimiento y queda por fuera. Como no que queda por fuera, muerde, claro, queda por fuera, está por fuera, muerde, te falta algo, le falta que entre algo. No puede entrar a la nueva estructura cognitiva, no puede entrar a los afectos, no puede entrar, algo lo rechaza. Entonces, es que uno, entiendan ustedes, yo también muerdo cuando alguien me rechaza. O sea, uno reacciona con la boca, porque la boca es lenguaje. ¿Qué le falta al niño? Lenguaje. Cuando uno muerde es porque le falta lenguaje. Yo apuesto por lo siguiente: si un niño es un hablador, no muerde. Porque, o si un niño es besador, no muerde. Si un niño es gritón, no muerde, porque está desarrollando el lenguaje. Es que es elemental, eso es. Entonces, por eso les digo yo una cosa, mira, es este punto. Si no introducimos en las escuelas la parte cognitiva de los niños, que se llama mente, conocimiento, pensamiento infantil, pensamiento simbólico, pensamiento del lenguaje, pensamiento de todo, entonces tenemos que recurrir a la autoridad, al control y al cuerpo, porque no desarrollamos la otra parte. ¿Y por qué los maestros no lo desarrollan? Porque no estudian psicología infantil, porque no estudian lenguaje infantil, no porque no estudian el lenguaje, porque no estudian semiótica, porque no estudian lo simbólico, porque no estudian antropología. ¿Y por qué no lo estudian? Porque las facultades de educación están atrasadas, no dan eso, y las normales tampoco lo dan. Entonces, por Dios santísimo, ¿cuándo? Pues con los proyectos de onda. La única alternativa va a ser el proyecto de César. Es el único que va a entrar y va a entender el punto, porque es un proyecto cognitivo, clarísimo, proyecto del desarrollo del conocimiento. Bien, entonces, pero esas son muy buenas discusiones. Entonces, por ejemplo, en el punto que tú me dices, yo lo resuelvo con la actual sociedad y tú con la anterior. Pues yo le pongo a hablar. Le falta lenguaje al niño, tráigamelo. Y lo ponemos a hablar y a hablar. Apuesto, es que es muy sencilla la práctica. Hablemos con el niño y pongámoslo a hablar y hablar y hablar. Y yo creo que en una semana no vuelve a morder. Pero si tú le dices, no muerda, eso es horrible, ¿qué vas a hacer? Me estás poniendo en ridículo. No habla, ese es el punto. Entonces es muy fácil. Yo creo que todos los problemas de ahora son muy fáciles, pero, ojo con esto, tienen que situarse en la actual sociedad. Y entonces mi recomendación es clarísima a nivel de la pedagogía: no resuelvan ningún problema que esté en la escuela, en la familia, en la sociedad, con los valores de la anterior sociedad. No vayan a la regla, a las normas, al examen, a la disciplina, a respetar los mayores. Eso no sirve para nada. Es que respetar los mayores, ¿qué es eso? Un niño ahora dice, respétanos a nosotros. Todo lo contrario. Tenemos que respetar a los niños, no los mayores. Eso es del siglo XIX. A mí que no me respeten, que se respeten ellos. Entonces, sí, entonces yo te digo que es muy difícil ubicarse en esa nueva sociedad. Muy difícil ubicarse. La actual sociedad ha producido un nuevo currículo. Ha producido unas nuevas teorías y unas nuevas experiencias para introducir en la escuela y en las familias. Nosotros tenemos un problema familiar muy grande, y es pongamos, las escuelas se han modernizado de alguna manera, pero las familias es lo más tradicional que hay.
por Dios santísimo, qué cosa tan horrorosa. La familia la mamá sigue mandando a los niños, es posesiva, es el dueño de los niños, que yo no sé qué, el papá también, y la autoridad y ponen las normas. Entonces yo creo que hay un cambio en la estructura familiar también, yo no sé cuándo vamos a cambiar eso. Pero les voy a contar cuál es el proyecto de primera infancia en relación con eso más adelante. Bien, en todo caso, termino este punto. Yo creo que necesitamos entonces, yo creo que el maestro, los maestros y las maestras deben tener esta actitud, pienso yo como pedagogo, es cualquier fenómeno ocurrido que ocurra en la educación, en donde sea, intentar resolverlos con los conocimientos de la actual sociedad y con las experiencias de la actual sociedad. Ese es mi punto de partida en ese enfoque. Bien.